Repaso del segundo parcial. Ejes, claves conceptuales, categorías, bibliografía. Incluye los dos últimos paradigmas, el ontológico y el tecnológico. Nos planteamos como objetivos verificar el manejo de conceptos y categorías teóricas aprendidas en las unidades referidas al orden cálido y a las derivas. Verificar el grado de comprensión del pensamiento de los autores estudiados y la capacidad de reinterpretación y transferencia a problemáticas locales o regionales de la arquitectura y la ciudad, e incluso a nuestra pandemia contemporánea. Para esto intentamos retomar desde la noción de arquitectura, nuestra marca de origen, el Arjé y el Tectón, es como tomarla como dos ejes que ordenen de alguna manera el despliegue de estas unidades, de estos paradigmas. El eje del Arjé, de los principios, de los fundamentos, el eje teórico de la teoría, y el eje de las praxis, del Tectón, las praxis proyectuales, las lógicas proyectuales. Y el entre, porque nunca están totalmente separadas. La separación es puramente de orden didáctico. Veamos el primer paradigma, el ontológico, del ser. Desde el eje del Arjé aparecen dos aportes que provienen de la filosofía, como es la fenomenología y el existencialismo. Desde esta mirada, desde estas disciplinas, hemos tomado algunas categorías conceptuales y algunos autores que las desarrollan algunos autores, como la noción de Dasein, el ser ahí, un ser situado, no es un ser abstracto, desarrollada por Heidegger, y el volver a las cosas mismas, la apelación que nos hace Husserl desde el existencialismo. Así pues soy mi cuerpo, Merleau-Ponty, esta centralidad del cuerpo en la lectura, digamos, en la simbiosis que se da cuerpo, mente, razón y corporalidad, sin escisiones, sin distinciones, esa especie de volver a juntar lo que el orden frío había separado analíticamente. La categoría de lugar, que sustituye a la de espacio, que era más propia del orden frío, que las trabaja Heidegger a partir en ese ensayo Construir, Habitar, Pensar, como cosas de la índole del puente, ¿no? El lugar, como una construcción humana. La relación sujeto-objeto, desde estas nociones, la podemos traducir a través de esta metáfora del orden cálido de las pasiones. Desde el eje del Tectón, de la praxis, de las prácticas proyectuales, esto se traduce en lógicas de proyectos fenomenológicas que nos permiten hacer una lectura e interpretación de obras de arquitectura. Y pongan atención que ya no hablo de análisis de obras de arquitectura. El análisis, que es descomposición, es más propio del orden frío, del paradigma orgánico. Desde esta mirada hay lectura e interpretación. Entonces el habitar desde esta mirada se traduce en existencia y experiencia, que propicia una mirada de detalle, cercana, próxima, en donde el cuerpo aparece en su centralidad y la subjetividad que se constituye situada dentro, junto a la casa, un ser entreabierto, como dice Iñaki Ábalos. La noción de conceptos, afectos y perceptos que sustituiría a la distinción analítica de firmitas, utilitas, venustas o forma, función y tecnología. Las nociones o las categorías de materia y forma. El apelar a la representación fragmentaria y retomar algo del orden de la experiencia del surrealismo, el juego del cadáver exquisito,
que este año se convirtió para nosotros en el pixelado exquisito. Entonces, ese habitar como experiencia y existencia, desde ese orden cálido de las pasiones, podemos precisar categorías y tópicos, categorías de estudio, que son las bajadas específicas que nos permiten hacer esa tarea de lectura e interpretación de obras de arquitectura. Estas las tienen enunciadas en la guía de trabajos prácticos, consúltenlas nuevamente. Les aclaro un poco lo de los tópicos, que a lo mejor por ahí no lo expliquen en un teórico. Tópicos viene de topos, que significa lugar, y tiene que ver con los lugares comunes y también con las figuras, porque estos tópicos son figurativos. Si hablo del fuego, de las estancias, de los patios, de las terrazas, del suelo, de los zaguanes, los rincones, los huecos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no sería, es una categoría, son categorías muy propias, muy propicias para esta mirada desde el orden cálido. Veamos alguna bibliografía y algunos autores que abordan estas nociones y cada uno aporta para que podamos comprender mejor este enfoque. Merleau-Ponty, en El mundo de la percepción, 7 conferencias, el capítulo Exploración del mundo percibido, las cosas sensibles, habla de nuestra relación, la relación entre nosotros y las cosas, que nos convierte en un sujeto encarnado, con carne, con piel, con todos los sentidos, una relación cuerpo y mundo, es decir, el cuerpo como eje fundamental de esta mirada, un cuerpo situado, en donde la forma y el contenido no es posible de ser separados, aislados o fragmentados analíticamente, sino que se encuentran embrollados y mezclados. ¿A partir de qué? A partir también de los puntos de vista que nosotros constituimos al desplazarnos por las espacialidades. El espacio heterogéneo con direcciones privilegiadas se vuelve heterogéneo por la multiplicidad de miradas en nuestro recorrido, nuestra posibilidad de asir los detalles, la infinidad de detalles que esta mirada cercana propicia. Y también la importancia de esta mirada de los objetos de la vida cotidiana, como catalizadores del deseo, desde una proximidad del habitar. Iñaki Ábalos retoma esta mirada existencial y fenomenológica y habla de en la casa fenomenológica, en el libro La Buena Vida, y habla de la intensificación de la experiencia, de la relación yo-mundo, de ese tiempo no lineal, de esa red de intencionalidades, de la idea de presencia, de sentido, intuición, experiencia. Y remite a la consistencia de la casa existencial, la casa de Heidegger, la cabaña de Heidegger, él hace una referencia, y a la casa fenomenológica, y ahí trabaja la casa de Pablo Picasso, llena de objetos, donde aparecen recuerdos de la infancia, la rememoración, la idea de colección, ¿no?, que plantea Bachelard también. Bachelard tiene un texto que se llama, Bachelard es un filósofo epistemólogo que tiene un texto que se llama La poética del espacio, la casa desde el sótano a la buhardilla, como memorando un poco esas imágenes que tenemos de nuestra propia infancia, que reviven siempre cada vez que pensamos o añoramos tener una casa. El espacio, desde esta mirada, ya no es una extensión neutra como en el orden frío, sino que emerge habitado por deseos y afectos. Esta mirada es propicia al collage, al bricoler, y Ábalos hace también una crítica a un cierto individualismo sensualista, desde una élite, ¿no?, una élite social. Pero podemos pensar que esta pasión por el coleccionismo, por los objetos, más que por munirse de objetos que de alguna manera catalizan nuestros deseos, también lo tienen los habitares populares.
Hay un texto mío en el libro Constelaciones, que ya se los he referido en alguna clase teórica, Fenomenologías del Habitar, el lado oscuro de la modernidad, y ahí trato de contextualizar los cambios, la crisis que acontece en relación a la utopía del movimiento moderno, a la utopía de felicidad a través del desarrollo científico-técnico y cómo esta otra mirada plantea o reivindica una cierta penumbra, el lado oscuro, que tiene que ver con las pasiones, con todo lo que de alguna manera quedó ocluido desde esa mirada luminosa de la ilustración y del orden frío. Entonces recurro a esta crisis de la racionalidad moderna, a la experiencia de la existencia, a la idea del lugar. En otro texto que se llama Experiencias perceptivas, algunas reflexiones, ahí me remito a alguna lectura fenomenológica, a la relación entre la materialidad, los límites, los perceptos y los afectos. Bueno, hasta aquí el orden cálido, el paradigma ontológico. Veamos ahora un pequeño repasito de algunas nociones del paradigma tecnológico, que seguramente lo tienen más fresco porque es lo último que han estudiado, que podemos pensarlo también desde las lógicas del acontecimiento. Desde el eje del arjé, de los principios, de los fundamentos, del poder, de la teoría, aparece en términos culturales, civilizatorios, esta noción de posmodernidad, de hipermodernidad, de sobremodernidad, dentro del marco del capitalismo avanzado. Estamos hablando de la situación de la posguerras mundiales, mediados del siglo XX en adelante, la exacerbación y el hiperdesarrollo de la tecnología, que pasa de esa modernidad pesada a una modernidad más líquida, más liviana, la modernidad, digamos, de la virtualidad y de las tecnologías del ciberespacio que estamos habitando en este momento. Que en términos de societarios, digamos, Guy Debord, el situacionismo, en los años 70 del siglo XX, la denominaba la sociedad del espectáculo. ¿Qué tipo de relación sujeto-objeto prefigura esta mirada? Podríamos decir que se trata ya no de un sujeto fuerte, digamos, que domina el objeto, como ese era ese sujeto del orden frío, que era un puro ojo, y que se disuelve a sí mismo como sujeto para poder dominar el mundo de la naturaleza, sino en este caso estamos hablando de una subjetividad disuelta, un sujeto cuasi objeto, un objeto cuasi sujeto. Aparecería importante esta barra, digamos, la idea de disoluciones, de derivas, un sujeto a la deriva, navegando por las tecnologías, atravesado por estas navegaciones y derivas de la tecnología contemporánea. El eje del arjé, desde esta mirada, nos plantea con mucha fuerza también en la temática de las subjetividades, porque estas transformaciones que he enunciado en el campo, digamos, de la producción, del desarrollo de las fuerzas productivas, hace que las propias subjetividades se transformen en esta sensación de estar viviendo una posmodernidad, que algunos la definen como una deriva cultural del capitalismo avanzado. Y algunos de los autores que problematizan estas nociones son Oscar del Barco, Cristian Ferrer, Paul Virilio, Paul Preciado, entre otros. Estas nociones prefiguran también un pasaje de la sociedad del disciplinamiento, de la sociedad panóptica, ¿no? A la sociedad del control, al panoptismo digital ya, ¿no? Inclusive. Y esto es lo que retoma Byung-Chul Han. Chul le falta una H, estoy viendo, un error.
sociedad del rendimiento, de la sociedad que habla de la sociedad del rendimiento, de la sociedad del cansancio, y retoma el panóptico de Foucault para presentarlo como panóptico digital del siglo XXI, para poder traducir esa ubicuidad tecnológica contemporánea que implica también un disciplinamiento y un máximo control, sentirnos no solamente vigilados y controlados, sino nosotros mismos exponer nuestra propia privacidad al mundo de las redes. Otra de las nociones fuertes es la de deriva, que tomamos del situacionismo, Guy Debord, de ese movimiento de vanguardia de los años 60 del siglo XX. Y la noción de rizoma, que la trabajan Deleuze y Guattari, que nos habilita a pensar en nuevas lógicas proyectuales. Entonces, desde el eje del tectón, de las prácticas proyectuales, estaríamos hablando en términos de derivas del habitar contemporáneo, que operan en lo social, en lo material y en lo territorial principalmente, pero podríamos ampliarlas, ese tipo de derivas. En términos de lógicas de proyecto, podríamos hablar de lógicas de proyecto rizomáticas, que plantean toda una serie de disoluciones, de mezclas, de superposiciones de capas, de estratos, de multiplicidad, de disolución de jerarquías, de disolución de dicotomías, disolución de categorías vitruvianas, ¿no? que organizaban el orden frío y la historia, gran parte de la historia de la arquitectura. Hablar de una arquitectura líquida, de la fluidez de los acontecimientos y de las conexiones, de una serie de crisis del sujeto, el de la relación sujeto-tiempo y espacio, a partir de esta ubicuidad tecnológica contemporánea, que la hemos desarrollado en las clases teóricas también. Esta idea de espacialidades que ya se convierten en teleespacialidades, porque habitamos la cibervirtualidad, la deslocalización, la desterritorialización, las exclusiones. Es decir, las derivas tienen también efectos muy negativos en los seres más desprotegidos y más débiles de la sociedad, ¿no? Pensemos en la gente que en este momento recurre a tomas de tierra porque no encuentra un lugar en el mundo, un lugar para habitar el mundo, esta tierra, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de los efectos sociales, de las políticas de inclusión y exclusión. En las disoluciones varias que ya he referido, la idea de situación, de acontecimientos, la intensidad y la aceleración temporales, el espectáculo, las diluciones espaciales. La crisis no solo de las categorías vitruvianas, sino también del significado y de la idea generadora del proceso de diseño, como una idea rectora, una idea clara y distinta, nítida, que orienta el proceso de diseño. Estamos hablando más bien de procesos rizomáticos, entonces a lo mejor se trata más bien de procesos más que de formas e ideas. A lo mejor la forma emerge casi como un a posteriori, o la idea puede aparecer en una posteriori, casi cuando estoy finalizando el proceso de diseño, y no necesariamente como algo que se plantea en la primera instancia del proceso. También la disolución del recurrir a formas puras, formas significativas, portadoras de un valor a priori, entran a disolverse también desde estas lógicas. Es como ese viento del que hablaba, esa tempestad de la que hablaba Walter Benjamin, ¿no? En su Angelus Novus, que entra a demoler todo. Bueno, Zygmunt Bauman, en la modernidad líquida, el capítulo espacio-tiempo, hace algunos aportes muy importantes para comprender también estas subjetividades contemporáneas, que en términos de claves conceptuales podemos referir a esta institucionalización del miedo urbano, lo que lleva
a la generación, a esta segmentación de la ciudad en enclaves aislados, de acceso selectivo, homogéneos entre sí, estas especies de guetos urbanos, ¿no? Con esta idea de no hables con extraños, porque es peligroso, ¿no? Los peligros, el miedo. El ideario de comunidad, en este momento podemos sumarle el miedo al contagio, entonces estar aislados en nuestro propio núcleo, en nuestra propia caverna, ¿no? Retomando la alegoría de la caverna de Platón. Bauman también habla de espacios públicos no civiles que convierten al residente de la ciudad en consumidor. Esto también lo trabaja Byung-Chul Han, este pasaje de ciudadanos a consumidores, la sociedad dentro de lo que ya llamamos la sociedad del espectáculo, ¿no? de Born. Este lugar sin lugar, como lugares purificados, como utopías, ¿no? como ese ideario de vivir en un lugar aislado de todos los miedos, de todos los extraños, un lugar seguro, protegido, pero que en realidad no hace otra cosa que trasponer o posponer el momento en que uno se encuentra con el otro, y ese encuentro se vuelve mucho más violento. Complejas situaciones, ¿no? Pero vale leer ese texto de Bauman, se lo recomiendo al que no haya leído, ¿no? Momentos, puntos sin dimensiones, diferencias entre lejos y aquí nomás desaparecen. Es decir, Bauman acá se anticipa esto de la ubicuidad espacial, ¿no? Para nosotros da lo mismo, nos conectamos con Zoom, nos podemos conectar con alguien que está en el otro punto del planeta y con el vecino de al lado, y todos estamos en ese espacio equivalente que nos plantea la pantalla, en equivalencia, digamos, de posiciones. Todo esto dentro del contexto de una modernidad liviana que deja de lado los presupuestos y las lógicas de la modernidad pesada, a partir del hiperdesarrollo tecnológico. Bueno, Solá Morales, en el texto Territorio, es un libro muy interesante para leer, se lo recomiendo para los arquitectos. Arquitectura líquida, la primacía del tiempo por sobre el espacio. Es decir, él lo que hace es tomar esta noción de Bauman de modernidad líquida y la lleva, la piensa desde la propia arquitectura, ¿no? Entonces, marca un poco esta crisis de las categorías vitruvianas, la sustitución de la firmeza, la firmitas, por la fluidez, el devenir, las categorías cambiantes y múltiples, los flujos, los rozamientos, las turbulencias en el espacio urbano, la experiencia sinestésica distraída, y acá toma algo de Walter de Benjamin, ¿no? Que él hablaba de esta necesidad de a lo mejor de vivenciar la ciudad a contrapelo, ¿no? De vivenciar lo nocturno, de manera distraída, y de esto tomaron bastante, me parece, los situacionistas, la idea de deriva. Y también tiene otro capítulo que se llama la arquitectura inmaterial, muy interesante, y da ejemplos de cómo esta arquitectura líquida se vuelve inmaterial conceptualmente, una materia inmaterial, como parte de las proezas, digamos, de la tecnología contemporánea en el campo de la arquitectura. Iñaki Ábalos, en el Cabañas, Parásitos y Nómadas, la deconstrucción de la casa, retoma un poco esta idea de nomadismo, de deslocalización, ubicuidad, los parásitos, que ya hemos referido en algunas clases teóricas, los espacios lisos de la movilidad nómade, los espacios estriados de la movilidad sedentaria, que son algunas otras categorías también de Gilles Deleuze, y refiere al hedonismo consumista. El texto de Mariela Marquicio en el libro Constelaciones, en el que desarrolla el paradigma tecnológico en arquitectura, hace referencia a esta subjetividad del individuo asediado, a la lógica de la red, del consumo, al teletrabajo. Fíjense, del teletrabajo ya se
Se habla de teletrabajo, pero parecía como algo lejano, algo que lo hacían algunos, unos pocos. En este momento todos estamos haciendo teletrabajo, o gran parte de la población, ¿no? Los que podemos hacerlo. El cuerpo, la naturaleza, la conciencia del límite del planeta, un planeta finito y que nos plantea límites al desarrollo indiscriminado de la explotación de los recursos materiales, ¿no? Mariana Inardi tiene estos dos textos en el libro Domestialidades, Domesticidad Mediada, Pantallas para habilitar y habilitar. Aparece esta conceptualización de las pantallas y lo toma lo que implicó la televisión, el modelo del hogar del suburbio norteamericano. Históricamente hace una distinción, una consideración, el mito del hogar, la televisión como una interfaz tecnológica que nos lleva a pensar en estas pantallas contemporáneas. Y en Derivas del Habitar Colectivo en Latinoamérica, el proyecto arquitectónico como práctica inclusiva y de construcción de sentido es muy interesante también porque toma algunos ejemplos de autores argentinos como Claudio Caveri, Carlos González Lobo, Jorge Mario Jáuregui, que trabajan este tema de la hibridez entre el saber erudito y el popular, lo local y lo tradicional. Y en este texto de tecnológicas derivas contemporáneas, yo abordo retomo este concepto de deriva desde el situacionismo, las vanguardias, el espectáculo, las disoluciones y los acontecimientos. Bueno, hasta aquí este repaso. Les deseo mucha suerte. Les deseo que hayan podido comprender estas nociones. Y por supuesto no se asusten, no es que les vamos a tomar todo, sino que cada uno desarrollará de acuerdo a los autores que más les ha interesado, lo que han podido realmente entender y conceptualizar, y las transferencias a los prácticos, al despliegue del trabajo práctico para poder ejemplificar y poner en acto ese pensamiento. Bueno, nos seguimos viendo. Gracias.